Buen día, amantes de la sabiduría, les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía. Hoy un nuevo programa de la sección Expansión, esta sección del canal que tiene mucha menor edición que la sección principal, tiene un escaso guión, es más intimista, menor presupuesto, menos trabajo, etcétera, etcétera. Aunque eso de menor trabajo es un poco relativo porque ya lo grabé este programa durante más de 40 minutos seguidos y cuando lo fui a ver resulta que había sobrepasado la capacidad del disco, entonces no se grabó nada. Así que esta es el tercer intento, o la tercera versión. ¿Por qué la tercera y no la segunda? Porque ya hicimos un video hace casi 2 años, fue uno de los primeros videos del canal. Se llamó así, Sin Novedad en el Frente, pero no hacía alusión a esta famosa novela y película, de la cual ya vamos a hablar, sino que hacía alusión al clima bélico que se vivía con respecto a la pandemia 2020 y luego, 2021. Así que ahora la idea en este programa, me voy a ir poniendo los lentes, así veo algo, es reflexionar, mostrarles esta nueva película 2022 que se estrenó en Netflix en octubre de este año, mostrarles un poco con fotogramas esta película y fundamentalmente reflexionar sobre el significado de la guerra. También dando algunos pormenores de esa guerra paradigmática, la Primera Guerra Mundial, en el reflejo en Lamarck, el autor de la novela, el autor de esta gran obra del siglo XX que inspiró ya 3 películas, la primera de 1930, la segunda de 1979 y la última, la que les decía, de este año. Entonces, en esta película no se imagina el escritor lo que ha sido esa guerra, sino que describe su propia vivencia en los 4 años que estuvo como soldado alemán en el frente. Esta cruel vivencia de este soldado y de la humanidad es una situación, por supuesto, transversal, que ejemplifica el caso nuestro, ¿no? El caso de la humanidad. Es una reflexión sobre la humanidad, la paz y la guerra. Y como ya les advierto, como vamos a contar gran parte de la película y el final, si no la vieron, vuelvan, véanla y después vuelvan. Yo los voy a esperar, no me voy a mover de acá. El requisito, además, ustedes saben, para ver y disfrutar y apreciar plenamente una película, es no tener expectativa de ningún tipo. Entonces, hechas las advertencias de rigor, vamos a ver la película narrada desde el lado alemán. Yo me voy a poner acá al lado las imágenes y el machete que tengo, el borrador, para ir hilvanando que esto no se haga demasiado largo. Las primeras escenas de la película, de esta maravillosa película por la fotografía que tiene, es este bosque en las montañas, las primeras horas del amanecer. Se advierte esta presencia silenciosa, la bruma de la montaña, de este bosque, y algo que llama la atención, este mundo silencioso de la zorra y sus cachorritos, que están ahí tranquilos en su madriguera, mientras en la superficie se está desatando la locura de la guerra. Aparecen estas imágenes invernales en donde uno advierte la desintegración y la homogeneización
de lo que alguna vez fueron personas vivientes. Estos restos humanos que se confunden en una masa gris, blanca por la nieve, con un toque del rojo de la sangre. Las escenas siguientes muestran el reciclado infame que se hace de los uniformes, cómo se nota el desperdicio de las vidas humanas. Se rescatan solamente los envases reutilizables, mientras que se sacrifica la vida de millones en una guerra de desgaste, como lo fue la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras. La administración del infierno y de la muerte se observan estas primeras imágenes de la película, porque se rescatan ropas, se lavan, se secan, se cosen y vuelven a vestir a los futuros cadáveres. Los 4 amigos que son los protagonistas principales de esta novela y de esta película, que son Paul, Albert, Franz y Ludwig, 4 alumnos de la misma clase, que tienen 18, 19, 20 años, se encuentran porque se han puesto de acuerdo en entrar al ejército, en ir al frente. Entonces, Paul, el único temor que tiene es a la paliza que le van a dar los padres, si se enteran de que se ha enrolado en el ejército sin avisarles. Piensa en un momento: soy hombre muerto, sin pensar, sin imaginar que está teniendo una imaginación premonitoria de lo que realmente va a ocurrir en algún momento. Él piensa que va a ser hombre muerto si se enteran los padres, cuando se enteren los padres de lo que está por hacer, ¿no? Y sin saber, con la falsificación de la firma de sus padres, ha firmado su sentencia de muerte. A continuación, escenas de esta arenga del profesor, que los está incitando y les dice: en los próximos años serán juzgados por lo que se atrevan a convertirse hoy. Toda esta arenga normal en estas situaciones, en donde se exalta el heroísmo, el orgullo, el nacionalismo, les dice que con una cruz de hierro van a volver con una cruz de hierro en su orgulloso pecho. Y aunque apela al orgullo individual, les aclara que no se trata del individuo, sino del todo. Como siempre, ¿no?, se ve este idealismo acerca del triunfo y del patriotismo, que enmascara el oscuro rostro de la crueldad y de la muerte. Se ven en estas imágenes 3 momentos y 3 estados de Paul. Primero, la sonrisa, esta alegría que tiene luego de la arenga. Al poco tiempo se presenta y está semidesnudo, ¿no?, en el acto de enrolamiento, y lo define a su identidad con su nombre y apellido, con su domicilio y con su fecha de nacimiento. Ahí empieza a haber como una transformación del rostro gradual, que culmina ya como soldado con su uniforme, con esta imagen desahuciada, inexpresiva, dolorosa, que contempla, que vivencia el horror de la guerra. A poco de llegar
a la trinchera, o antes incluso, antes de llegar, ya se empieza a transformar. Lo vemos en esta imagen que se ha colocado la máscara de gas en donde parece un alienígena. Y al poco de llegar, uno de sus compañeros ya se da cuenta, en ese entorno espantoso, que no es obviamente lo que se había imaginado. Quiere volverse. A las pocas horas de llegar hay un bombardeo donde tienen que descender a la trinchera, que es destruida, donde estaban ellos completamente, tienen que salir corriendo. Y bueno, lo que tenía que pasar, muchos son muertos de ese grupo que estaba ahí, no sobreviven a ese bombardeo, y se encarga Paul de ir recogiendo estos círculos metálicos que identificaban a los soldados, ¿no? Para saber quién se murió y quién sigue vivo. Lamentablemente encuentra los lentes de su amigo, y luego el cadáver. Aquí se ve cómo encuentra entre todos esos restos un objeto que identifica una identidad, en donde recobra la humanidad, esa humanidad que conoció de su amigo. Y se nota inmediatamente en las escenas de la película este contraste total entre este infierno producido por los seres humanos y la paz de los bosques, esa paz eterna de los bosques, esa eternidad de los arroyos pacíficos. La siguiente escena que rescato, obviamente no les voy a mostrar toda la película, pero es esta, digamos, el recuento administrativo de los discos identificatorios de los soldados. Está leyendo justamente uno que dice que este soldado había nacido en Dresde el 6 de noviembre de 1900. Aproximadamente hubiera cumplido, como dice este administrativo, el día anterior, o sea, 6 de noviembre de 1918, el último año de la guerra, hubiera cumplido los 18 años. Entonces, en esta acotación uno puede encontrar, a imaginarse lo que hubiera sido ese día de festejo con su familia de este soldado, del cual tiene el contacto con esto que lo identifica como soldado muerto, que pasa a engrosar una estadística necesaria, lamentablemente necesaria, para que adviertan la cantidad de bajas que están teniendo. El jefe de este administrativo va y le lleva el recuento a su superior y le cuenta que otra vez más de 40.000 bajas solo en las últimas semanas. Estamos en el último mes de la guerra y en ese último mes han habido decenas de miles de bajas, ¿no? Ligado a la entrada en guerra hacia unos meses atrás, la entrada en guerra de Estados Unidos, que va a definir el curso de la guerra, algo que a principios de ese año se avisoraba como una victoria completa y rotunda de Alemania. La persona que vemos ahí a la izquierda es un personaje real, es Matthias Erzberger, el que había participado activamente en el logro del armisticio, el logro de la paz, y había estado viajando previamente por Bélgica y Francia, por los territorios ocupados por Alemania, y había escrito que no había una sola casa en pie, una ruina se alineaba tras otra,
y también había escrito que a la luz de la luna los restos sobresalían fantasmales en el aire, sin que apareciera ningún ser vivo. En un entorno, en un contexto donde hasta hacía pocos años atrás todo era ese verde de la campiña francesa, ya no quedaba prácticamente viva, o al menos él no lo había visto. En este entorno, voy a decir algo antes de quién es este señor Erzberger, antes de continuar con la película. Erzberger en sus escritos había advertido esta novedad de la guerra que está encarnada por la industrialización. La industria de la guerra que había creado un arsenal de armas nunca vista antes, no solamente los aviones, los nuevos tanques, los nuevos primeros submarinos, la artillería que tenía un alcance inconcebible, sino que también los gases letales que comprueban lo deshumanizado de esa guerra. Erzberger, por su participación en el logro de este armisticio, fue asesinado pocos años después, en 1921. Él tiene 45 años aproximadamente cuando es asesinado, y todo lo que hizo en pos de esta guerra y luego de la guerra, que favoreció a esta Alemania pacífica, eran un grupo mínimo en este contexto de la posguerra, el contexto de entreguerras. Era un grupo mínimo el de gente el cual ayudó a consolidar lo que se convirtió en el partido de la Unión Demócrata Cristiana. Por supuesto, un grupo mínimo en comparación con todos los grupos de ultraderecha que se fueron formando en todos esos años, ¿no? Estos grupos contribuyeron a conformar este mito de la puñalada por la espalda, como si hubieran sido una traición, esto de lograr la paz. Y entre esos grupos va a estar el que se va a convertir en el ganador de las elecciones de 1933, el partido nazi, que va a considerar a esta obra de Lamarck, a esta novela de Lamarck, Sin novedad en el frente, como una muestra más de un arte y de una literatura degenerada que había que eliminar. O sea, va a ir a parar al fuego. No solamente va a ser prohibida en Alemania, sino que también va a ser prohibida en muchos países donde afloraba un antisemitismo y un nacionalismo atroz. En la escena siguiente hay como una especie de descanso entre contienda y contienda. Se retiran un poco, salen de esa vida de trincheras, se retiran un poco más para atrás en la línea del frente, y los dos personajes, me refiero a Paul, el protagonista principal, que en la novela lo relata todo en primera persona, y Kat, un jefe que los había recibido con gran compañerismo. Era un veterano, era mayor, mucho mayor que ellos, tenían más o menos unos 40 años, y se deciden a buscar algo para comer, se quieren dar un gusto. Entonces salen a la campiña, Paul y Kat, para ver si pueden conseguir algo. Entonces divisan una granja y se entra a robar Kat. Antes de entrar a robar, de entrar al gallinero, Kat le pregunta a Paul: ¿qué crees? ¿Vale la pena morir por esto? Es como una metáfora en este pequeño incidente de todo eso que están viviendo. ¿Vale la pena morir
por la guerra, digamos, por conquistar unos cuantos cientos de metros. En la guerra de trincheras, ¿vale la pena morir por eso? Pero bueno, igual saltan la cerca, se introducen y consiguen su objetivo. Salen corriendo con un ganso, les disparan atrás, pero bueno, logran su cometido. Este es un momento de gran felicidad porque llegan al lugar con sus compañeros, al campamento con sus compañeros, y comparten, por supuesto, tienen esta cena. Al día siguiente de esta cena compartida, hay otro momento luminoso. Aparecen unas chicas a lo lejos, en ese claro del bosque, cercano al campamento. Y bueno, Franz, uno de los 4 amigos, ya habían perdido uno, o sea que eran menos. Se anima y bueno, se pone a hablar con las chicas y desaparece. Pasa la noche con una de ellas y vuelve más tarde con un pañuelo. Este pañuelo, que se va a convertir como un fetiche del amor, despide un aroma, por supuesto el aroma de la muchacha, que se convertirá en el lazo con el amor pasajero en el contexto lúgubre en el que se encuentran, porque Franz lo comparte, se los hace oler a todo el mundo, y se constituye como un ancla a tierra, un cable a tierra, en esa instancia que están viviendo todos juntos. En la escena siguiente, Kat y Paul se retiran un poco del campamento, van a lo que es una especie de baño, y Paul le tiene que leer las cartas de la esposa de Kat, porque Kat es analfabeto, es zapatero. Él ha perdido a su hijo pequeño hace unos años, y aquí vemos que aún la vida en tiempos de paz puede ser bastante dura y dolorosa, ¿no? No hace falta ir a una guerra para darse cuenta de eso. Y se preguntan, tienen un instante de reflexión, se preguntan por su futuro. Y su futuro, por más que sobrevivan, que logren esto de sobrevivir, que es lo único que quieren, no les importa a estos personajes si ganan la guerra o no. Digamos, el triunfo es la paz, el triunfo es volver con su familia. Entonces, se imaginan este mundo futuro, este tiempo futuro, y dicen que luego de la guerra van a andar como extraños en un paisaje del pasado. O sea, van a ir a un mundo que para ellos ya no existe. O sea, no van a poder volver en realidad. Van a volver a algo que ya no es su mundo. Lo único que les resulta feliz es imaginar una cena con sus camaradas a la luz de una fogata, ese momento de paz cotidiano que tienen antes de volver al frente. La escena siguiente está marcada por una batalla cruenta de avance y retroceso, en donde marcan el contraste entre los soldados que están ahí en esa situación, mientras que el general, por supuesto, en su lugar de mando, está en el balcón de una mansión ocupada, fumando un cigarrillo. Otro de sus amigos va a morir en esta escena, y aparece una de las escenas más terribles. La escena donde Paul combate cuerpo a cuerpo con un soldado francés y lo apuñala. No solamente eso, sino que el soldado francés, cuando agoniza, molesta con su jadeo
a Paul, que está tirado ahí cerca, ya cansadísimo, sin querer saber más nada de eso, y no soporta oír este jadeo, ¿no? Entonces toma un poco de tierra y se lo introduce en la boca de este soldado francés. O sea, una escena terrible. Esto me hizo acordar a una escena de Gandhi en donde él se somete a la golpiza de un policía británico con la idea, con la intención, con la estrategia de que este soldado, al ejercer toda su violencia, se vuelva consciente de ella y pare con esa acción. Lo mismo le pasa a Paul. Él toma conciencia de esta locura de matar a un desconocido. Entonces es un momento de empatía, quiere salvarlo. Le coloca agua con un pañuelo en la boca de este soldado, pero que igual muere, ¿no? Entonces toma conciencia, horrorizado de lo que había hecho. Le pide disculpas al soldado cuando ya estaba muerto. O sea que vemos en el medio de todo esto, de esta guerra, que es, por supuesto, que es algo exclusivo del ser humano también, ¿no? La guerra también es una imagen de la humanidad, porque los animales se pueden pelear entre sí, pero no durante 4 años y ocasionar toda esta destrucción, ¿no? En medio de esto, que también es humano, vemos eso que identificamos naturalmente como humano: el compañerismo, el chiste, esto de reírse, los lazos familiares, el amor, esta empatía, que es algo extrañísimo en este contexto, y también la aspiración o la valoración de una vida sencilla, esta vida que es feliz cuando podemos comer, cuando podemos estar abrigados, cuando no estamos pensando, por ejemplo, en mantenernos vivos, ¿no? Es eso, básicamente. Esta presentación realista, por supuesto, esta expresión realista de la película, contrasta con esas imágenes que parecen de otro mundo, estas imágenes surrealistas. Este paraíso de la campiña que se ha perdido y que se ha transformado en un infierno, o en un paraje lunar con los cráteres realizados por el ser humano. Esta belleza que podemos ver en este espanto, esta belleza que se ve en el gris, en el barro, en la bruma, en el humo, pero que es belleza al fin. O sea, dentro de todo esto que está viviendo el protagonista, con el cual nos podemos, por supuesto, identificar, por más que no hayamos ido a una guerra, está la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Podemos ver que estos 4 amigos lo hicieron pensando que iban a encontrar sentido a su juventud, a esa vida que está recién comenzando prácticamente. Entonces, posar la mirada en el sinsentido de la guerra es un buen paso adelante para encontrar el sentido. Esto para todos, ¿no? Y quizás todo se trate de alcanzar eso que los griegos llamaron la ataraxia, o sea, el estar libre de preocupaciones. El escenario de la guerra es todo lo contrario a estar libre de preocupaciones, porque uno se tiene que preocupar por absolutamente todo, hasta lo más mínimo. Es exacerbar la preocupación al extremo. Es una preocupación constante por conseguir comida, por no congelarse en el invierno, por el triunfar en estas pequeñas batallas, por cumplir las órdenes. Todo dejado atrás por la máxima preocupación de mantener la vida, día a día, hora tras hora.
aunque ello, por supuesto, esté en conflicto con idéntico deseo de sus enemigos, de estos enemigos que son prefabricados porque son desconocidos. Solamente por el hecho de estar del otro bando, en la trinchera que está enfrente, fabricar toda esta noción de que son muy diferentes a nosotros, está nuestro deseo de mantenernos con vida en conflicto con su propio deseo de mantenerse con vida. Y esta locura de la guerra y esta tristeza que le da de haber perdido a sus amigos, lo vemos en la próxima escena, en donde Paul piensa en lo que le habían dicho en la arenga, ¿no? Que le habían dicho: en unas semanas estaremos en París. Bueno, no están en París, ya no están. Ludwig está muerto, Franz está muerto, Albert está muerto, y Kat lo detiene, ¿no? Porque le dice: nosotros estamos vivos. Que se enfoquen en su actual situación, que eso es lo único que los mantiene. Mantenerse en el presente, ¿no? Paul dice que ese hedor de la guerra los va a perseguir por más que se mantengan con vida tras la guerra. Estamos en los últimos días de esa guerra, ¿no? Es previo a pocos días previos a la firma del armisticio, y tienen esta charla en la penumbra, en una de esas casas derruidas del pueblo que han tomado, y Paul continúa con su alegato. Le dice, esto es textual del guión de la película: estar aquí es como una fiebre, nadie la quiere, pero de repente aparece. Nosotros no queríamos esto, los demás tampoco, pero aquí estamos, la mitad del mundo está aquí, y Dios nos observa, exclama, mientras nos masacramos. Así es, pero qué sé yo no sé nada, soy un par de botas con un rifle. Este es un instante socrático, en donde él se da cuenta que dentro de todo lo que está sucediendo, que parece irreal, él en realidad no sabe nada, no sabe lo que está sucediendo. Solo sabe que está vivo y que esa vida que aún mantiene es lo que articula estos objetos. Este par de botas con el rifle. Esto es lo que se ha convertido en todo este drama al cual han sido arrastrados por esta fuerza colectiva, como una ola que los ha llevado a todas estas almas, a estos millones de almas, al estar ahí, en el norte de Francia, en el frente. Avanzando hacia el final de la película, se firma el armisticio, ¿no? en un momento, y comienza a regir ese mismo día. O sea, los grupos, los representantes de Francia y de Alemania se reunieron a la madrugada y acordaron que el armisticio empezaba a regir ese mismo día. Era el 11 de noviembre del 1918. O sea, que el 11 de noviembre, el 11 del 11, a las 11 horas de la mañana, comenzaba la paz, concluía la guerra. Entonces, para ese preciso instante, la guerra habrá terminado. Pero aún no ha terminado la película. Por la mañana temprano, Paul y Kat deciden volver por otro ganso a la misma granja, ¿no? Y van pensando en el camino, ya sabiendo que aparentemente se ha firmado el armisticio y que solo quedan unas pocas horas. Van pensando que cuando lleguen a casa van a comer lo que quieran. Algo tan simple como eso se convierte en un ideal. Comer lo que uno quiera. Algo que durante
mucho tiempo no habían logrado. Entonces, en esta vez, este asalto a la granja no lo logran hacerse del ganso, son repelidos a los disparos y huyen al bosque cercano. No saben que el hijo del granjero los ha perseguido y hiere de muerte a Kat. Paul queda solo. Nos da lástima, ¿no? Que este personaje que era tan querido, el personaje de Kat, el zapatero, con su esposa que había perdido a su hijo, que era analfabeto, que era una persona tan amistosa, que se había compadecido de estos amigos, muera en una forma tan ridícula, ¿no? No en la guerra, a la cual había sobrevivido a infinitas batallas, sino por haber querido intentar robar algo para comer. La cosa no terminó ahí. El general alemán hace concentrar al regimiento en la plaza del pueblo y todos creen que será un saludo final, pero no, lamentablemente no, fiel a una estúpida idiosincrasia militar personal, porque este general ha tenido a su abuelo militar, a su padre militar, que han luchado victoriosamente en las guerras anteriores. A este general no le importa ordenar una última carga y masacrar a sus soldados. Comienza hablando a los soldados reunidos en la plaza de que pronto irán a casa y verán a sus padres, esposas e hijos, a pesar de la derrota, ¿no? Pero como insiste en esta cuestión del honor, los arenga a participar de un último asalto y lograr allí esta pequeña victoria. Evidentemente no ha aprendido nada de los horrores de la guerra. Paul está desahuciado, no reacciona, tiene una mirada perdida e igual acepta ese destino y comienza a marchar, ¿no? Faltan solamente 15 minutos. 15 minutos que es un suspiro de tiempo que va a dirimir la vida o la muerte de cientos de personas de uno y otro bando. Hay una última carga hacia lo incierto y hacia la bruma. Y a las 11 exactas, Paul se ha convertido en un verdadero espectro. El final de la novela de 1929 es diferente al final de la película. En esta novela a Paul le han dado días de reposo para recuperarse porque ha inhalado un poco de este gas letal, ¿no? Sabe que se avecina la paz, pero que no puede imaginarse un más allá del fin de la guerra. Dice el protagonista en la novela: si volvemos ahora, estamos débiles, deshechos, calcinados, sin raíces y sin esperanza. Ya no podremos orientarnos ni encontrarnos a nosotros mismos. Envejeceremos, algunos se adaptarán, otros se resignarán y la mayoría quedaremos absolutamente desamparados. Se escurrirán los años y por fin sucumbiremos. O sea que se imagina un más allá de la guerra, un tiempo de paz, que en realidad van a estar como muertos. Por más que hayan sobrevivido, van a estar esperando este último momento que nos llega a todos. Continúa su relato. Estoy muy sosegado. Ya pueden llegar los meses y los años. No podrán quitarme nada más.
no me quitarán nada más. Estoy tan solo y tan desesperado que puedo recibirlos sin temor. La vida que me ha conducido a través de estos años late todavía en mis manos, en mis ojos. Ignoro si la he superado, pero mientras ella siga ahí dentro, intentará abrirse camino. Lo quiera o no lo quiera, mi yo. Entonces, hace una distinción entre este pequeño yo, este yo personal que lo considera como un objeto, y la vida como un torrente que anida en él a pesar de todo lo vivido, que aún sigue fluyendo. Con la palabra yo, paradójicamente, termina el relato en primera persona. Y termina así la novela, en tercera persona. Leo. Cayó en octubre de 1918. Un día tan tranquilo, tan quieto en todos los sectores, que el comunicado oficial se limitó a la frase: sin novedad en el frente. Había caído boca abajo y quedó, como dormido, sobre la tierra. Al darle la vuelta, pudieron darse cuenta de que no había sufrido mucho. Su rostro tenía una expresión tan serena que parecía estar contento de haber terminado así. Y así terminamos nosotros. Llegamos al final. Espero que hayamos podido reflexionar juntos sobre lo que significa la guerra, sobre lo que significa este conflicto interminable de la humanidad. En estos momentos se lleva adelante una guerra también estúpida, sin sentido, en la cual no habrá tampoco vencedores ni vencidos. El auténtico triunfo es la paz. Así que gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por seguir el canal. Les agradezco también que compartan estos videos y que hagan comentarios. Y nos veremos en el próximo video, que esta vez sí va a ser a modo de festejo. Festejamos los 2 años del canal y lo haremos con la filosofía de un pensador ucraniano de hace unos pocos siglos atrás. Muchas gracias nuevamente y paz a todos los seres.